Queridos hermanos, queridas hermanas, ¿cómo están? Dios les bendiga, muy buenos días. Confío en el Señor de que podamos estar bien iniciando, no sé si con todas las pilas, pero más o menos el inicio de semana. Así que bueno, pues bienvenidos y bienvenidas sean a una clase más sobre espiritualidad cristiana. Estamos haciendo estas reflexiones que nacen de una pregunta fundamental que la respuesta podría sonar obvia. ¿Dónde está el centro de nuestra espiritualidad? Y podríamos decir que el centro de nuestra espiritualidad es Cristo, es Dios, ¿verdad? Eh, pero como vimos en esta primera respuesta acerca de la espiritualidad, o sí, a dónde está el centro, vemos a veces que la idea de Dios, la idea que tenemos de Dios, o nos crea tensión o nos crea conflicto. Y no siempre, hermanos y hermanas queridas, el hecho de decir yo creo en Dios se hace de una manera, yo diría, correcta, sino más bien a veces nuestra creencia de Dios, como expliqué en la clase pasada, viene de estereotipos que hemos venido trayendo durante mucho tiempo, estereotipos religiosos, familiares. Hemos creado nuestro propio Dios. Y a veces insisto que este conflicto entre Dios y la vida se hace de manifiesto en muchas etapas de nuestra existencia. El problema no es que se cree este conflicto entre Dios y la vida, entre aquellos que ven a Dios o no ven a Dios cuando están sufriendo, o aquellos que evidentemente sienten, ¿no? que, que no pueden hacer algo porque finalmente eh, Dios se los impide, ¿no? Es como esa dicotomía tan grande. Bueno, quiero terminar la última reflexión de esta primera respuesta, diríamos, o alternativa de solución de lo que veníamos planteando acerca de dónde está el centro de nuestra espiritualidad cristiana. Y lo que vimos en la clase pasada era eh, que tenemos estos dos grupos, ¿no? No solo estamos disociados, sino estamos contrapuestos. Por un lado, hay personas que se les dificulta creer en Dios porque sufren demasiado, y hay otros que se les dificulta creer en Dios porque les obstaculiza o nos obstaculiza muchas cosas. Y la otra lámina que vimos, ¿no? Es acerca de cómo a veces el problema de la religión nosotros lo creamos. Durante muchos años hemos escuchado en muchos hermanos y hermanas nuestras que pretenden o que desean de ser muy progresistas, el hecho de decir la religión está mal, ¿no? O la religión es mala. Yo no soy religioso, porque es mejor la relación que la religión, ¿no? Y entonces, durante mucho tiempo hemos malentendido el tema de la religión. ¿Y por qué hemos construido la religión con estos bagajes, con estos ropajes nuestros? Hemos convertido la religión como una religión muy pesada. La religión es tener que aguantarte un culto de 2 horas, 3 horas, ¿no es cierto? Un sermón de hora y media que a veces no entendés mucho. Oraciones largas e interminables que a veces los hermanos hacen o nosotros mismos hacemos, ¿verdad? En donde nos piden que oremos no sé, por el inicio del culto y hablamos de todo lo que pasa en el mundo y hablamos de las enfermedades y demás. Entonces vemos cómo la religión la hemos envuelto en estas cosas que para quien no tiene una relación personal o muy profunda con Dios se le hace muy pesadas. Entonces, no, no hables de religión. Yo la religión no estoy allí, ¿verdad? Y entonces cuando uno habla de cosas religiosas, diríamos, ya hay un prejuicio. Y el prejuicio nos ha hecho mucho daño porque el prejuicio no nos deja reflexionar.
En el prejuicio, hermanos y hermanas queridos, en camino de espiritualidad, no nos deja un espacio para pensar, ¿verdad? Para analizar, para reflexionar si estos esquemas que hemos venido heredando son correctos. Yo pienso, desde mi muy particular punto de vista, que la religión no es mala. Miren, la religión en sí misma, en el sentido etimológico de su palabra, religión viene del latín religare, ¿verdad? Esa es la palabra latina, religare, que significa unir algo, ¿verdad? Unir, unir. Y evidentemente, en términos religiosos, diríamos que es unir al hombre con Dios. En una definición muy general, religión significa volver a unir al hombre con Dios. Si nosotros entendemos la religión como esta unidad, ¿verdad? De conocer a Dios y de vivir bajo su soberanía, entonces todo lo que hagamos que tenga que ver con tintes religiosos será bueno, no será malo, no será una carga. Porque si bien es cierto, iremos al culto, tendremos un montón de cosas, de alguna u otra manera, los que vivimos una espiritualidad, le vamos a encontrar sentido, le vamos a encontrar fondo. No desarrollaremos una actitud tan críticamente ácida, ¿no? Sino más bien encontraremos una actitud porque nosotros mismos vamos experimentando la oración, la lectura de la palabra, la reflexión, el escuchar un sermón que a lo mejor a la luz de todos no se le entienda nada, pero ustedes ya tienen un conocimiento de la palabra que irán haciendo su propia reflexión en ese sermón que será palabra de Dios para sus vidas. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que la religión no es mala, bajo ninguna circunstancia, porque nos une con Dios, nos vuelve a poner en el camino con Dios. ¿Por qué creen que Santiago, que ustedes leyeron o leímos todos, dicen que la verdadera religión delante de Dios, pura y sin mácula, fíjense, la religión que es verdadera, que es pura, que es transparente, ¿verdad? Inmácula, dice. O sea, que no tiene mancha, que es la mejor. Es visitar a las viudas, a los huérfanos, hacer el bien. Bueno, eso hizo Jesús. Entonces, religión es Jesús, ¿verdad? Y si nosotros encontramos a Jesús, no tenemos esto, ¿verdad? Que el problema de la religión a veces nos ha enseñado que para acercarnos a Dios hay que casi flagelarnos. Por eso es que esto no es atractivo para nuestros hijos, para nuestros jóvenes, para el mundo mismo. No es atractivo. Tampoco significa que la religión, como hoy un ala, creo, muy extremista del tema en nuestra iglesia y en el mundo evangélico, es decir, bueno, todo está permitido, todo está bien, todo es light, todo está correcto, haz lo que quieras, igual Dios te va a perdonar. Uno no puede ser tan laxo, por la simple y sencilla razón de que nosotros, los seres humanos, no nos sabemos controlar. No sabemos porque no hemos aprendido a vivir durante todos estos siglos de nuestra existencia en libertad. Siempre tiramos al libertinaje por el pecado que hay en nosotros. Entonces no podemos ser tan laxos, no podemos ser tan permisivos en ese sentido. Ni podemos ser tan restrictivos, tan así como nos tenían, ¿verdad? De que no te muevas, no te rías, no nada, no levantes las manos, no digas aleluya, no tengas una expresión de júbilo en tu alabanza, como hablé la clase pasada, una tipo castración espiritual. Pero tampoco está bueno el ser tan laxo, decir, hace lo que quieras, grita, baila, danza, vomita, tumba personas, enciende música, luces, sonido, humo y todo. Pienso, en mi muy particular punto de vista, que ambos extremos son malos. Pienso que la religión nos une,
en algo que nos permite, ¿no es cierto?, vivir en libertad. La libertad espiritual es fundamental, hermanos, ¿verdad? Porque cuando nosotros aprendemos a vivir en la libertad espiritual, dejamos de vernos como el mártir del Calvario. Lo digo con mucho cariño, mucho respeto. No estoy ofendiendo a mi Señor y a mi Salvador. Pero la actitud nuestra es que a veces no vivir en libertad nos mete en calabozos de autocompasión, nos mete en celdas de sentirnos víctimas de todo, ¿verdad? Y nos sentimos que nosotros somos los mártires, ¿no? Del Calvario y tampoco eso nos hace libres. Y la última lámina que quería decirles era esta. ¿Por qué? Porque desde el momento en que mucha gente ve así estas cosas y las vive, con todas sus consecuencias, la religión y la vida entran en este conflicto. ¿Verdad? No nos gusta esta religión. No nos gusta una religión en donde nos dicen no, pero tampoco nos explican por qué. No nos gusta una religión que, que no hay esta libertad espiritual basada en la palabra, en el ayuno, en las disciplinas espirituales. No nos gusta la religión que ya desde nuestras preconcepciones es una religión aburrida, es una religión castrante, es una religión sin sentido, ¿verdad? En donde vamos los sábados a la iglesia de manera monótona, donde vamos a la iglesia por costumbre, donde vamos a la iglesia a veces ya prejuzgados, de decir, oh, va a dirigir el hermano, oh, va a predicar el pastor, ah, y ya uno va con estas situaciones. No nos gusta esa religión, ¿verdad? Y por lo tanto tratamos de alejarnos de todo aquello que sea religioso y el problema es que muchos de nosotros creamos nuestras propias religiones, ¿verdad? Creamos nuestras propias vivencias espirituales, pero no tenemos una contención. Nadie nos dice, che, pará, vos ya te estás desbordando, vos ya te estás yendo por otro lado. Y eso solamente nos lo da el cuerpo de Cristo, la iglesia. Congregarnos, escuchar a otros, ver en otros, nos permite a nosotros decir si nuestra vivencia espiritual está siendo correcta o no. Porque a veces, ¿verdad? Nos vamos del otro lado y no nos gusta la religión y creamos nosotros nuestras propias, insisto, experiencias de espiritualidad, de encuentro con Dios, de sentimos que a veces Dios nos habla, sentimos que a veces un montón de cosas. Que eso sucede en muchos hermanos, en donde dicen, entonces yo no necesito ir a la iglesia, no necesito tener esto de pasarme 2 horas escuchando un sermón o un culto aburrido, no lo necesito, entonces yo hago lo mío, ¿viste? Y siento que lo mío está bien. Eso no es correcto, es un gran peligro, un grave peligro quien quiera desarrollar una espiritualidad de su vida de esa manera, porque nadie va a contenerlo. Máxime si nunca ora, máxime si nunca lee la palabra, máxime si no escucha a alguien más meditar en la palabra, reflexionar en la palabra, máxime si no está incorporado al cuerpo de Cristo, que de alguna u otra manera, por más complicado que sea el cuerpo de Cristo, sigue siendo el cuerpo de Cristo. Sigue siendo, seguimos siendo los hombres y mujeres que Cristo compró con su sangre. Por lo tanto, hermanos, quien vive y conozco y sé que muchos están desarrollando estas espiritualidades al margen de la religión, eh, el grave peligro que se corre la línea es muy delgada, ¿verdad? Entre lo que le agrada a Dios y en lo que empieza a agradarnos a nosotros mismos. Y entonces, si nosotros creamos nuestras propias espirituales, nadie nos incomoda. No tenemos un hermano allí que haga probar nuestra fe, ¿no? No lo tenemos. Entonces, corremos ese riesgo. La religión y la vida se conflictúan, porque la religión le complica la vida a la gente que toma en serio las creencias religiosas. Si nosotros tomamos en serio lo que significa la religión, hermanos, es maravilloso. Nos acerca a una experiencia de cuidar del otro, de proteger al otro, de hacer lo que Jesús hizo.
Y la vida, con sus dinamismos, sus derechos y sus instintos más básicos, es vista por los responsables de la religión como un peligro para los intereses de la institución religiosa. A veces nos preocupamos más por ¿cómo se llama? El prestigio de nuestra iglesia que por entender las realidades que vivimos los seres humanos. El religioso tomará una actitud farisaica y es muy fácil, ¿eh? Y todos hemos desarrollado estas actitudes, déjenme decirles, porque parece ser que todos tenemos un Caín dentro de nosotros o tenemos un fariseo dentro de nosotros, porque cuando vemos a alguien siempre está esta tentación de, bueno. Ahí, bueno, ¿qué querés que te diga? Si el tipo era así, si el tipo era asado, si la hermana era así, sí, obvio que iba a terminar en esto. Y bueno, que se arregle, ¿verdad? Y entonces a veces el religioso que mal entiende la religión toma una actitud muy legalista. Conozco a muchos hermanos que miran la paja del ojo ajeno, pero no miran la viga que tienen en su ojo y tratan de resolver la vida de los demás cuando tienen que resolver su propia vida o al menos la vida de los que tiene cerca y no meterse en otros lados donde no ha podido resolver lo suyo, pero siempre está, ¿viste? En ese carácter de piedad, de querer ayudar, de querer ser diferente, siempre trata de ayudar a los demás cuando hay una viga atravesada dentro de nosotros. La vida, hermanos, nos lleva a todos nosotros a muchos estadios. Mi vida, mi experiencia de vida no es la misma que tiene Amanda, ni la que tiene Mario, ni la que tiene Esmeralda, ni la que tiene Esther, ni la que tiene Miguel, ni la que tiene nadie. Todos tenemos vidas diferentes. Somos atacados, diríamos, de maneras diferentes en nuestra vida, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, etcétera. La vida es dinámica. Todos tenemos diferentes motivaciones, diferentes objetivos en la vida. Ahora, ¿dónde está el centro de nuestra espiritualidad cristiana? Y tiene que estar en Dios, en un Dios que no está conflictuado con nuestra vida, en un Dios, ¿no es cierto?, que trata de mantenernos en el eje, en el centro, porque creo yo en iba a decir en mi muy humilde punto de vista, pero se suena muy humilde el comentario. En mi muy particular punto de vista, creo que Dios considera que los extremos siempre serán malos. No podemos ser tan castrantes, pero tampoco podemos ser tan laxos. Tenemos que mantenernos en el punto medio, en donde podamos ser libres en esto, sin que esté por encima el honor y el prestigio de nuestra institución cuando debe estar por encima el bienestar de las personas, el cuidado de las personas, el amar a las personas y el permitir que las demás personas vivan una vida plena en Jesús, porque nosotros la estamos viviendo. Más allá de nuestros derroteros, nosotros vivimos nuestra vida plena en Cristo. Una vida que yo siempre digo, es como una aventura, ¿verdad? Una aventura que te pone en momentos bien tranqui con el Señor, sonreís, le charlas, y hay otro momento donde la charla se pone tensa, en donde la charla se pone picante, decimos, ¿no? Con el Señor. Y, y hay preguntas, hay charla, y hay diálogo, y hay un montón de cosas. Es libertad. Uno siente esta libertad de vivir en Dios, lo que ha querido, lo que quiere y lo que desea hacer en su vida. Jesús era feliz, él vivía la vida a pleno y por eso pudo hacer felices a las personas que lo rodeaban. Una espiritualidad, queridos alumnos, que no está centrada en este equilibrio de nuestra percepción de Dios y de nuestras necesidades básicas en la vida, va a correr el riesgo de que sigamos siendo castrantes, ¿verdad? Y que castremos a las siguientes generaciones. Que le digamos a las siguientes generaciones, no, así tiene que ser, ¿verdad? Yo recuerdo que una vez quería yo cambiar el orden del culto, fíjense, porque el culto, si se dan cuenta, el orden del culto es el mismo.
Y hacemos palabras de bienvenida. Primera canción o himno, oración de inicio de presentación, otras alabanzas, cantamos, ¿no es cierto? Una reflexión bíblica, tal vez una presentación especial que alguien tenga. Luego recogemos las ofrendas. Luego vienen los niños salen a su escuelita. Luego viene el sermón, ¿no es cierto? O a veces hay pedidos y oraciones, pedidos y de agradecimiento o por alguien, pedir por alguien. Luego viene el sermón, vienen los anuncios, la oración final, una canción, la oración final y chao, ¿no? Es como una estructura que nos la sabemos ya de memoria, ¿no? De memoria. Y un día quería cambiar. Y dije, hermano, no, vamos a cambiar, ya no sabemos todos, incluso ya si el hermano Abraham dirige, ya sabemos qué himnos va a cantar, porque siempre pone los mismos himnos. Y había personas que se opusieron y dijeron, no, no, si nosotros fuimos enseñados así, este pastor ya quiere cambiar todo, es un pastor revolucionario, y bueno, de ahí para arriba. ¿Por qué? Porque nos hemos castrado o nos han castrado en el sentido de no ir más allá de lo que podría representar cambios. Yo siempre he dicho, hermanos, que no podemos irnos al otro lado de lo laxo, de lo suelto, y cada uno haga lo que quiera, o vamos a modernizarnos tanto, ¿no es cierto?, que olvidamos nuestra esencia. Creo que no, creo que nuestra esencia tiene que estar permanente. El fondo no tiene que cambiar jamás, pero las formas sí. Las formas tienen que ir diferentes. Y las formas tienen que ir de acuerdo no a como yo quiero, sino siempre en oración, en una profunda búsqueda de Dios. Los líderes tenemos, antes de hacer una reforma en la iglesia, tenemos que ir a una profunda búsqueda de Dios para saber si eso es lo que Dios aprobaría en su iglesia. Desgraciadamente, muchas de las reformas que se quieren hacer en la iglesia nacen porque yo quiero, ¿verdad? Porque el líder le gustó, porque así le encanta, porque así ha vivido su propia espiritualidad. Y tampoco creo que sea lo correcto. Hay que ir a buscar a Dios antes de cualquier otra cosa. Y es allí, queridos hermanos, que espero que todavía no leo su primer reporte de hoja de guía espiritual. Es allí donde ustedes van encontrándose con muchas cosas. Y es ahí donde Dios, en el tiempo quieto, ¿viste? En el silencio, Dios te dice, Abraham, tranquilízate, para un poco. Vos no sé si estás, yo no sé si estoy seguro que vos quieras hacer este cambio en la iglesia porque a vos se te antojó, se te ocurrió, porque lo viste en YouTube, porque lo viste en una mega iglesia, porque lo viste con un telepredicador famoso y entonces dijiste, no, esto vamos a tener que hacer en la iglesia. Entonces Dios te dice, para un poco, para, hermanos y hermanas, eh, el centro de nuestra espiritualidad tiene que estar en este equilibrio de vivir a Dios en la vida misma, ¿verdad? En la vida misma. Y creo que eso es lo más maravilloso. Bien, segunda, voy a dejar acá. Segunda reflexión o no sé si respuesta a la pregunta que estamos planteando. Y tiene que ver con la buena noticia, tiene que ver con la vivencia del Evangelio. Tal vez ustedes no recuerden ya su clase, ¿verdad? Ya pasó mucho, mucho tiempo. Pero cuando abordamos la clase de evangelios sinópticos, tuvimos dos clases, una que se llamaba ¿qué era la palabra evangelio, verdad? Y cómo se fue desarrollando y cómo el evangelio en el singular llegó a convertirse en evangelios, en plural. Y dijimos en esa clase que para Jesús el evangelio era la proclamación del reino de Dios, porque los profetas en la antigüedad así lo habían dicho. Eso lo vimos en clase. Este, entonces, para él el evangelio era decir, el reino de Dios ya está presente. Por eso
los evangelios, cuando inician sus escritos, inician con esas primeras palabras de Jesús. ¿Con qué inicia Jesús su ministerio público? Con este anuncio de decir, arrepentíos y creed porque el reino de los cielos ya está, el reino de Dios está entre ustedes. Bueno, cuando Jesús muere, ¿verdad? Cuando Jesús muere, el anunciante, el anunciante pasa a ser el anunciado. Y entonces las primeras comunidades cristianas reconocen que Jesús es la buena noticia. Y se convierte en evangelio, ¿verdad? Jesús es la buena noticia. Ahora, nosotros en el tema de la palabra evangelio, hemos tenido muchas restricciones para poder entenderlo, pero ahora en clave de espiritualidad creo que podríamos explotar mucho más la palabra, ¿no? Porque cuando decimos evangelio, la gente dice, che, vos sos evangelista. Sí, sí, yo soy evangelista, soy cristiano evangelista. Ok, a veces así nos denominamos. Otras veces, evangelio suena como la comisión del Departamento de Evangelismo de la Iglesia, ¿no? Entonces, bueno, hay que nombrar a un presidente, un secretario, un tesorero que conforme la comisión o los líderes que van a encargarse de evangelizar. Bueno, ahí estaría, ¿no? O evangelio es sí compartir la palabra con alguna persona y convertirla a Cristo y que venga a la iglesia. Pensaría que en términos generales esas son nuestras concepciones de la palabra evangelio, ¿no? Pero entiendo que hemos perdido el significado original o el significado bíblico de lo que esta palabra significa. El término espiritualidad, en primer término, debemos reconocer que no está en el Nuevo Testamento ni en la primitiva tradición cristiana. No es una palabra que vamos a encontrar en algún versículo, ¿verdad? Como nosotros encontramos hoy la espiritualidad. Cuando los cristianos hablamos de la espiritualidad y le empezamos ya como a interpretar a la luz de lo que leemos en la palabra, llegamos a la conclusión que la espiritualidad es la forma de vivir que tenemos las personas que nos dejamos llevar por el Espíritu de Dios. La espiritualidad, como dije, hace 3 años y creo que hoy lo volví a retomar en nuestro breve repaso que tuvimos al inicio de esta cátedra, era lo que decía Harold Segura, este autor cristiano, que decía que espiritualidad es camino de humanización. Y, y la idea de la espiritualidad es que el modelo de una verdadera espiritualidad es Cristo. Jesús debe ser nuestro modelo de espiritualidad. Pero el Jesús de la Biblia que tenemos que tener, el Jesús al que le oramos, ¿verdad? Y, y si nosotros traducimos esta expresión, podemos decir entonces que la espiritualidad es aquellas personas que hacemos que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, esté en nosotros, lo podamos pedir, no porque no esté. Jesús dijo, yo enviaré el Espíritu Santo y estará con ustedes y los acompañará. Es una promesa de Dios a sus discípulos que entendemos que se traspola también a nosotros. Y nosotros ahora también somos parte de esta herencia, ¿verdad?, de poseer el Espíritu Santo. Y entonces cuando una persona posee el Espíritu Santo y en el transcurso de la vida permite que esta experiencia empiece a permear todos los aspectos de nuestra vida, vivimos entonces una espiritualidad vibrante, una espiritualidad genuina. Eh, yo reflexionaba hace poco con los jóvenes que tuve la oportunidad de ir a dar un sermón, charla, taller, ya no sé ni cómo nombrarle, eh, hace 15 días, creo, o hace 8 días. Y el lema que ellos pusieron era revolucionados por la santidad. Entonces el tema era la santidad en la juventud. Bueno, eh, mi exposición decía, ¿verdad?, que
a veces no entender la santidad en términos correctos, en vez de alejarnos de acercarnos a Dios, nos aleja de Dios, ¿no? Y entre otras cosas, yo decía que a veces habemos jóvenes, habemos gente adulta que no nos sentimos con el poder del Espíritu Santo. Tiene que ver mucho con la culpa, ¿verdad? De no sentirnos dignos, de recordar nuestra vieja manera de vivir y que no nos hemos perdonado, que no hemos restaurado. Entonces no nos sentimos con poder espiritual, no nos sentimos caminando en victoria. Y no lo digo en términos carismáticos, ¿no? Porque me parece que hay una gran diferencia. Ah, pero no nos vemos con eso. Sentimos que siempre estamos como necesitados, como que no tenemos esta, diríamos, insisto, no en términos carismáticos, sino en términos profundamente bíblicos, esta unción del Espíritu, esta presencia del Espíritu que nos exhorta, que nos redarguye, ¿no? Por eso digo no en términos carismáticos, porque en términos carismáticos el Espíritu es buena onda con los cristianos. En términos bíblicos, el Espíritu Santo te va a consolar, pero también te va a exhortar y te va a redarguir. Este, entonces no nos sentimos con eso. Le decía a los jóvenes que a veces no tenemos jóvenes con esta autoridad espiritual. Porque evidentemente la juventud, hermanos, es la etapa donde todos metimos más la pata, ¿verdad? Todos. Por eso el salmista decía, de los pecados de mi juventud no te acuerdes, Señor. Y yo decía, tenemos que revertir eso, tenemos que levantar una generación de jóvenes santos que sientan esta llenura espiritual. Pero creo que esto nos convoca a nosotros a reflexionar. ¿Qué tanto ustedes y yo nos sentimos llenos del Espíritu Santo? Nos sentimos con poder y autoridad espiritual. No para tumbar a personas, no para querer hacer milagros, no, sino para bendecir, para construir puentes de reconciliación entre nuestras familias, puentes de reconciliación entre nuestros hijos. Eso hace el poder del Espíritu Santo. Construir puentes de amor, de ternura con nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hermanos, nuestros padres. El poder del Espíritu Santo te permite crear un ambiente de paz con los que te rodean, no de conflicto. Te permite la llenura del Espíritu Santo tener la palabra precisa y la actitud correcta ante las situaciones de la vida, ante el consejo que te pedirá un amigo, un hermano. La llenura del Espíritu Santo te permite encontrar paz en medio de la tormenta, aun cuando la tormenta sea muy fuerte. La llenura del Espíritu Santo te hará vivir en humildad, es decir, conectado a tu terrenalidad. La llenura del Espíritu Santo no te hará juzgar, sino amar. Te hará reconocer, te hará vivir en sanidad emocional, espiritual. La espiritualidad es la forma de vivir guiados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu de Dios. No hay otra forma, queridos hermanos. No hay otra manera. Vean lo que dice el Evangelio de Lucas de la Buena Noticia. Lucas capítulo 4 versículo 14 dice, con la fuerza del Espíritu, después de que pasó el Señor su prueba en el desierto, Jesús vuelve a Galilea. Con la fuerza del Espíritu. ¿Qué acompañó al Señor a vivir una vida plena? A construir su propia identidad como hijo de Dios. La fuerza del Espíritu. La fuerza del Espíritu le dio autoridad para hablar al Señor en el momento preciso y en la actitud correcta. La fuerza del Espíritu le acompañó al Señor a construir puentes de reconciliación entre los pecadores y entre
enfermos y entre los marginados. El Señor jamás sembró cizaña con nadie. La fuerza del Espíritu hizo que el Señor pudiera mirar con ternura al despreciable, ¿verdad? Al injusto. La fuerza del Espíritu hizo que el Señor pudiera entender lo que había en el corazón de ese ladrón que estaba a su derecha, a su izquierda, ¿no es cierto? A los dos los pudo entender y a alguno le ofreció estar con él en el paraíso y al otro le ofreció la ternura y la compasión de la libertad, de que él pudiera decidir si vivir o no con él. El Evangelio es Cristo, hermanos y hermanas. El Evangelio, ahora nosotros reconocemos, la buena noticia es Jesús, y entonces Jesús va con la fuerza del Espíritu. Y esa fuerza del Espíritu, dice el versículo, el Evangelio de Lucas, que cuando llega a Galilea se dice que Jesús entra en una sinagoga y allí leyó ante la gente el texto del gran profeta Isaías. Fue la fuerza del Espíritu. Es la fuerza del Espíritu, hermanos, el poder, el soplo, el ruaj de Dios, ¿verdad? El ruaj. El neuma, como se dice en el Nuevo Testamento, el neuma, el soplo poderoso, vigoroso de Dios. Eso tenemos que recuperar, insisto. No, tengamos mucho cuidado de no querer vivir la plenitud y el poder del Espíritu Santo sin tener los diques de contención, porque entonces le vamos a pifiar para cualquier lado. ¿Cuál es el mejor dique de contención? ¿Qué es lo que hizo Jesús cuando vuelve a Galilea con la fuerza del Espíritu? Tumbó personas, les dijo que vomitaran porque iban a tener la presencia del Espíritu Santo, se volvió orgulloso y altanero, de manera provocativa empezó a volar en las aires porque él podía volar a los aires e ir y venir volando por todos lados en el cielo. Un segundo, hermano, por favor. Evidentemente no, hermanos, ¿verdad? Porque la fuerza del Espíritu que había en el cuerpo de Jesús, en la mente de Jesús, pues no le permitía bajo ninguna circunstancia darse esos lujos de creerse, ¿verdad? De mirar a todos. ¿Cuál es? Todos sabemos el texto. El Espíritu del Señor está sobre mí, el Espíritu de Dios, el Ruach, el Neuma, el poder, el viento impetuoso que se movía sobre la faz de las aguas. Ese Espíritu estaba en Jesús, porque Él me ha enviado, porque Él me ha ungido para que dé la buena noticia a los pobres, puentes de reconciliación. Me ha enviado a anunciar la libertad a los cautivos, puentes de amor y la vista a los ciegos, puente de ternura para poner en libertad a los oprimidos, puente de liberación para anunciar el año agradable o de la gracia del Señor. Evidentemente, hermanos, el centro de la espiritualidad está en la fuerza del Espíritu de Jesús habitando en nosotros, que nos impulsa a hacer el bien, que nos impulsa a cuidar del otro. No ser candil de la calle y oscuridad de nuestra casa. Bajo ninguna circunstancia eso tiene que suceder. Pero insisto, hermanos, todo eso se logra en el sometimiento de nuestra vida, de nuestra mente, en cambiar nuestros paradigmas en los paradigmas de Jesús, en los paradigmas de Dios. Dejar de sentirnos castrados y empezar a vivir la libertad del Espíritu. Y evitar a toda costa, ¿verdad? Separarnos de la iglesia, separarnos del cuerpo de Cristo, diciendo, no, ellos están mal, yo estoy bien y yo voy a seguir haciendo. Ese es un grave error. Esto es lo que hacía el Espíritu del Señor en Jesús. Lo impulsaba a amar, a dar una buena noticia al que no mira, hermanos. Imagínense, ese ciego que nunca pensó ver el ciego Bartimeo y que en ese momento, ¿qué pasó?
volvió a mirar. Es una esperanza, un mensaje de esperanza. ¿Dónde está el centro de nuestra espiritualidad? No en nuestros egoísmos, no en decir yo, yo soy el mundo, ¿no? Sino empezar a vivir desde la espiritualidad de Jesús. Y entonces hay una confirmación. En la fuerza del Espíritu lleva a Jesús a Galilea. Es una expresión de que será la fuerza del Espíritu que acompañará al Señor siempre, ¿verdad? Entonces él hablará con autoridad. Y él será capaz de sonreír y la fuerza del Espíritu será tan poderosa que hará que aguante a la gurizada o a los niños ahí que estaban con él y que le jalaban la túnica tal vez o que querían que le hiciera upa. Era tanta la fuerza del Espíritu del Señor que se enoja cuando los discípulos reprenden a la gurizada, a los pibes, y le dice el Señor: Tranquilos, cálmense. Yo quiero estar con los niños también, yo soy un niño. Vean cómo la fuerza del Espíritu permea todos los sentidos del Señor. Cuando ante el reproche de su amiga Marta: Señor, si hubieras estado aquí, no, mi hermano no hubiera muerto. Fue un reproche muy duro. Es un reproche de un amigo a otro amigo, ¿no? Que te rompe el corazón. Sí, pero ¿por qué vos me estás diciendo eso? ¿Por qué vos me estás reprochando? Pero la fuerza del Espíritu del Señor fue tanta que el Señor no juzga a Marta, ni a María, ni a nadie, sino le dice: tranquila, ¿crees en Dios? Sí, sí creo. Bueno, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, tranquila. La fuerza del Espíritu. Esa es la fuerza del Espíritu que nos... Porque, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Nos toca a alguien algo, ¿viste? Como que alguien nos pica un poco las costillas. ¡Wow! Ya, reaccionamos, gritamos, nos enojamos, ponemos chinchón, hacemos un montón de cosas. No, eso no es tener la fuerza del Espíritu. La fuerza del Espíritu te pone en equilibrio, ¿verdad? Y entonces Lucas nos deja clarito, clarito, clarito cuando dice inmediatamente el mismo Señor Jesús termina confirmando esta palabra, dice: hoy en vuestra presencia se ha cumplido este pasaje. Jesús estaba dando misericordia a quienes le estaban escuchando en esa sinagoga, porque ellos eran los pobres, porque ellos estaban cautivos de sus religiosidades, porque estaban ciegos ante la llegada del Mesías, porque estaban oprimidos bajo su propio yugo. Y entonces la gracia del Señor se manifiesta. La espiritualidad, hermanos, nos lleva a vivir en el centro de lo que es Jesús, de lo que plantea el Señor Jesucristo en su vivencia. Por eso, en conclusión, en esta respuesta, Jesús se dejó llevar por el Espíritu del Padre, por el Espíritu del Señor. ¿Para qué? Ya lo dije. No fue para ir de casa en casa diciendo: ustedes tienen agua, sí, bueno, vengan que le voy a convertir en vino. Sino lo hizo para ser bueno, para hacer cosas buenas, para aliviar el sufrimiento humano. La buena noticia, hermanos, no solamente es ir tocando de casa en casa diciendo: Jesús te necesita, sino la buena noticia es: en qué te puedo ayudar, cómo puedo hacer para que vos no sufras tanto, ¿no? En palabras de Atahualpa Yupanqui, como lo vimos en la clase de profetas, no hay nadie en este mundo, no hay cosa peor en este mundo, aparte de no creer en Dios, que es lo peor, dice, que otra persona no escupa sangre para que alguien más viva mejor. El Señor dio su sangre para que todos viviéramos en la esperanza de la resurrección y de la vida eterna, ¿verdad? Entonces, la espiritualidad, hermanos y hermanas, nos lleva a tratar de aliviar el sufrimiento de las personas. Eso, ni más ni menos, es lo que el Espíritu impulsó a Jesús: dar la buena noticia a los pobres, la vista a los ciegos, la libertad a los cautivos y a los oprimidos. En definitiva, dar vida a quienes tienen la vida cuestionada o disminuida.
o apartada, o sojuzgada, o lastimada, ¿verdad? Y devolver la dignidad de la vida a todos los que se ven atropellados por causa de la opresión o por carecer de la libertad que merecemos los seres humanos. ¿Cómo se acordaba la gente, hermanos, de Jesús cuando éste ya no estaba? ¿Se acuerdan del vecino, por ejemplo, que ustedes tuvieron hace, no sé, 20 años, 30 años? Yo recuerdo mucho de don Luis, que era el que atendía un kiosquito o una tiendita ahí cerca de mi casa. Y siempre que iba, don Luis era muy amable. Siempre era, ¿cómo está, muchacho? Y era muy alegre y demás. Hoy que se lo estoy platicando, tengo la mente, el recuerdo de don Luis, ¿no? Entonces siempre era, anda con don Luis, decía mami, anda con don Luis y compra esto, anda con Luis y nos gustaba ir a la tiendita de don Luis porque don Luis a veces nos regalaba cosas, nos regalaba un chupetín o un caramelo, algo así. Así que siempre, y don Luis siempre estaba sentado afuera de su kiosquito, ¿viste? Y siempre pasábamos para ir a la iglesia y adiós, don Luis, adiós, muchachos, adiós, siempre era muy amable. Bueno, fíjense, eso tiene como 30 años y me acuerdo. Ahora, ¿cómo se acordaba la gente de Jesús después de 20 30 años? Y el testimonio lo encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles cuando dice, y Jesús fue un hombre que pasó su vida haciendo el bien. Y Hechos de los Apóstoles se escribe 30 años después, casi 40 años después de que Jesús había muerto. Ahora, cómo queremos que nos recuerde la gente en el futuro? Después de 30 años, ¿cómo nos recordarán? ¿Dónde está la fuerza del Espíritu en nuestras vidas ahora? Que nos permite estar haciendo buena noticia, ¿verdad? Que nos permite estar haciendo el bien, insisto, no siendo solo candil de la calle y oscuridad de nuestra casa. Empecemos por los nuestros y de a poquito abramos el abanico hacia los demás. No se necesita mucho para ser buenos. No se necesita mucho para ser diferentes. No se necesita mucho para vivir una espiritualidad abundante y plena. Bueno, voy a dejar aquí entonces esta segunda reflexión y permítame plantear una tercera. Perdóneme, todavía me falta. Así que bueno, creo que voy a terminar con eso. Voy a dejar la tercera para la siguiente clase. Los que se afanan por la vida de los demás, esos son los que encuentran a Dios. ¿Se acuerdan lo que le dijo Dios a Caín? ¿Dónde está tu hermano? Creo que todos recordamos esa frase, ¿verdad? Y todos sabemos la respuesta que tuvo Caín. ¿La recuerdan? ¿Qué le dijo Caín a Dios? Anda a saber. Y no sé, qué sé yo, a andar por ahí. Y tal vez él le dijo, Caín le dijo al Señor, y bueno, vos sabés si vos sos Dios, ¿no? Creo que en clave de espiritualidad, hermanos y hermanas, buscar a Dios nos coloca en esta misma pregunta que creo que el Señor sigue haciendo a través de los siglos. ¿Dónde está tu hermano? Y a veces es de manera literal, ¿verdad? ¿Dónde está mi hermano, Rubén? ¿Cómo es mi relación con mi hermano Abner? ¿Cómo amo a mi hermana Gemima o Gema, ¿no? ¿Dónde está tu hermano? A veces entre hermanos no creamos estos vínculos, ¿no? Estos puentes, esta espiritualidad, esta fuerza del espíritu. Y entonces uno dice, "Sí, no sé, qué sé yo, que haga su vida, lo que quiera, es su problema, ¿no?" A veces hay que tomarlo muy literal, la pregunta, ¿dónde está tu hermano? Porque Abel era el hermano carnal de Jesús. ¿Dónde están sus hermanos suyos, queridos alumnos? ¿Cómo están estableciendo estos vínculos, estos
puentes de amor, de reconciliación, de cuidado. Por eso esta primera parte dice los que se afanan por la vida de los demás, es decir, los que se preocupan, no son metiches, ¿verdad? No hablamos del chismoso ni del metiche de contame, contame, ¿qué te pasó? ¿Qué tenés? No, jamás. Eso no habla de la fuerza del Espíritu. Pero quienes se preocupan por los demás van a encontrar a Dios, porque Dios está en el otro, está en tus hermanos. ¿Dónde están tus hermanos? ¿Qué estás haciendo por ellos, por tus hermanas carnales, ¿no? ¿Cómo es tu relación con tu hermano, en este caso mi hermana Bere, ¿no? Mi hermana Bere. En el caso de Mario, la hermana Miki, tu hermana Miki, ¿no? ¿Cómo está tu relación con tus hijos? ¿No? En fin, creo que la pregunta de Jesús, perdón, la pregunta de Dios a Caín sigue siendo tan relevante, porque me parece que en la respuesta uno está allí, ¿verdad? ¿Dónde está tu hermano? Si no, si vos respondés igual que Caín, no estamos viviendo una espiritualidad plena. No lo estamos viviendo. Se cumple pues al pie de la letra lo que dije antes. La espiritualidad del Evangelio, de la buena noticia, consiste exactamente en que se funde y se confunde la causa de Dios con la causa de la vida humana. El Evangelio se funde de la causa de Dios, del deseo de Dios, con nuestra vida humana. Nosotros seguimos pensando que Dios es la fuente inagotable de todo y los principios del reino de Dios siguen siendo pues válidos hasta hoy, ¿verdad? Y a veces se confunde la causa de Dios con la causa de la vida humana, porque a veces esta confusión se produce cuando nosotros no tenemos claro, no tenemos idea de lo que podría representar Dios en nuestras vidas, o creamos nuestros legalismos o nuestras religiosidades o nuestras conductas laxas o light, como se conoce hoy, ¿no? La espiritualidad del Evangelio es esa fusión de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Que hace encontrar en el otro nuestra propia espiritualidad, nuestra propia vivencia. Hermanos, esto es muy profundo y espero que esta reflexión también los lleve a ustedes a, en su tiempo quieto, en su tiempo de respiración, en su tiempo solos con la palabra, con la oración, con su ayuno, con su adoración, reflexionen esta parte y digan, ¿dónde está mi hermano? ¿Dónde está mi hermana? Reflexionenlo y pídanle a Dios, ¿verdad? Porque eso es lo que hace la fuerza del Espíritu. Ustedes no pueden hacerlo solo, necesitan la fuerza del Espíritu, el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Dónde está tu hermano que se sienta junto a vos en el banco de la iglesia? ¿Dónde está? ¿Dónde está tu hermano que es tu pastor, verdad? ¿Dónde está? ¿Qué estamos haciendo por el otro? Y creo, hermanos y hermanas, que eso es evangelio traducido en espiritualidad. Evangelio traducido en espiritualidad. Bien, voy a dejar aquí entonces la clase, hermanos queridos, y tenemos unos minutitos por si, a ver, déjenme ver, sí, porque la tercera reflexión que quiero plantear con ustedes es espiritualidad y conflicto, ¿verdad? Y también es una linda reflexión. Eh, yo he querido tener esta clase que inicia con esta pregunta, ¿no? De ¿dónde está el centro de nuestra espiritualidad? Porque nos coloca en los abismos más profundos de nuestra existencia, de lo que somos. Nos coloca y nos confronta en aquello que tal vez nosotros pensamos que estamos bien y resulta que no estamos tan bien, ¿no? Que no solamente las apariencias nos sostienen, muchas veces las apariencias desgastan demasiado, ¿no? Entonces tenemos que romper todo esto y espero que estas reflexiones puedan ser
útiles, prácticas para ustedes, para mí, para lograr vivir una plena espiritualidad. Tenemos 4 minutitos, si ustedes gustan, para poder charlar un poco al respecto. Eh, si alguien también quiere ir charlando un poco sobre su experiencia de su guía espiritual, está bien, en lo que pueda usted charlarlo, ¿no? ¿Alguien quiere compartir algo, hermanos, hermanas? Tal vez alguna pregunta, tal vez alguna retroalimentación, tal vez un mea culpa. También los mea culpa son buenos, hermanos, nos hacen libres los mea culpa, ¿eh? La palabra mea culpa es aceptar la culpa, ¿no? Es decir, yo hago culpa. Hago culpa que he estado haciendo mal. Así que, ¿alguien quiere compartir? Regáleme solo un segundito, hermanos, un minutito, un segundito, un segundito. Bueno, ¿quieren charlar un poquitito? Charlamos, hermanos, y si no, podemos cerrar la clase. Ningún problema. Misa. Sí, amigo mío, adelante. Sí, hoy cuando escuchaba la clase me puse a pensar en algo que lo hablamos justamente ayer. Tuve la visita al pastor en mi casa y estábamos hablando y surgió esta, por así decirlo, eh, no sé cómo expresarlo, pero algo que se está viendo que se está viendo mucho hoy en día, ¿no? De que tuvimos experiencias en estas últimas semanas de gente que no es de la iglesia, en muchos casos, gente de afuera, ¿no? Que, que se acerca pidiéndote ayuda para hablar, para poder expresar lo que está viviendo, ¿no? Eh, y llegamos a esa conclusión donde hoy por hoy se están perdiendo las conexiones personales de los individuos, ¿no? De la sociedad en sí, donde vos no tenés, y algo que por ahí eh, el pastor Ruiz nos decía ayer en la capacitación, ¿no? De tener un amigo con quien hablar, ¿no? La importancia de tener a alguien para descargarnos a veces. Mucho tiempo pasó eso de que siempre uno tenía un hermano, un familiar o un buen amigo, ¿no? Para poder contarle nuestros problemas y hacer de psicólogo particular, por así decirlo, ¿no? Y hoy vemos a mucha gente, porque lo digo por experiencia personal, y mía y por ahí de mi esposa también, de que hay mucha gente que no tiene una persona a quien contarle lo que está pasando, ¿cierto? Y creo que también eso es un poco lo que nos decías hoy, ¿no? De estar ahí para ayudar al otro, ¿no? Depende también nosotros o de nosotros, ¿no es cierto? Escuchar a esa persona, a darle por ahí algún consejo dentro de lo que podamos, ¿no? Y de estar ahí no hace falta a veces decir, bueno, este es una persona que está pasando hambre, está necesitando, si no hay gente que está pasando hambre, pero pasando hambre en el sentido espiritual, ¿no? Vemos tanta gente hoy, a mí realmente me está sorprendiendo la cantidad de gente que se acerca a uno a pedirte una palabra de aliento o para decirme, ¿me podés escuchar un rato? Que quiero contarte esto o aquello, ¿no? Y creo que eso también es parte, ¿no es cierto?, de ayudar a los demás. Gracias, amigo querido, por poner un punto que mientras vos hablabas, yo decía, ok, lo que vos decís es cierto, estamos entrando a una sociedad tan necesitada de otra persona, ¿verdad?
Yo, yo estoy pensando, ¿viste? Y digo, estoy hablando en voz alta, ¿viste? El Señor Jesús, ¿con quién hablaba? ¿Con quién hablaba? Porque en esta segunda tiene que ver con este evangelio, con esa experiencia de Jesús, ¿no? Y ustedes me dirán, y con Dios, porque hablaba siempre con Él. Y es una linda experiencia de Dios. Ahora, creo que el Señor no solamente hablaba con Dios, me parece que también hablaba con los suyos. Me imagino un montón de charlas con su mamá o tal vez con su papá, ¿no? Ahí a la noche, una fogata, charlando con José, charlando con María, todos, depende de quién tengamos mayor afinidad, pero yo a veces paso casi una hora y media hablando con mami por teléfono y, y uno charla y uno a veces se desahoga, ríe, llora, etcétera. Jesús hablaba con personas, ¿no? El texto bíblico dice que Jesús fue tentado en todo. Esto a mí me sigue causando ruido, ¿no? O sea, fue tentado en todo. ¿Con quién él abordaba estas tentaciones que él sentía? Y volvemos a decir con Dios, está bueno, sí, pero creo también que en su parte humana, pues tenía los suyos que lo contenían también, ¿no? Que lo contenían también. Y pienso que lo que dice Mario es que a veces estamos viviendo en una sociedad que por un lado tenemos tanta necesidad de hablar y por el otro lado estamos tan ocupados que no tenemos ese tiempo para charlar y, y no ayudamos a los otros. Así que muy lindo punto de vista que tiene Mario y yo me lo voy a quedar para platicar con el Señor. ¿Con quién charlaba, Señor, tus tentaciones? ¿No? Porque eso dice la palabra, fue tentado todo, no hizo pecado, eso ya nos queda claro, pero fue tentado. Bueno, gracias, amigo mío. Amanda, sí, adelante. Buenos días, paz a Buen todos, día. les bendiga. En una parte de la clase hablaba que la religión no es del todo mala, o que era importante, eh, y sí, lo veo de esa manera porque en los hogares de antes, pues incluyendo el mío con mis abuelos, mi madre, pues nosotros nacimos en la religión católica, ¿verdad? Pero siempre habría un momento de oración, de rezar el rosario en las noches, toda la familia, y ahí se creó como ese inicio, digo yo, de la espiritualidad de cada uno de nosotros, independientemente como uno la quiera llevar. Claro. En nuestros tiempos, ahora en este tiempo, no se ve eso, porque todos están ocupados con su celular o simplemente pues ya no se le da esa importancia a esa relación con Dios, ¿no? Hablo no de los hogares cristianos, hablo de todo lo de afuera, porque en Ujú, ese entonces yo no era, digamos, cristiana sí, pero católica, ¿no? ujú, ujú. Pero ahora ya no se ve eso, porque yo recuerdo que mi abuela, o sea, eso sí lo tengo en la cabeza, que mi abuelita nos decía, em, familia que ora y permanece, esa siempre va a permanecer unida. Y ella siempre o sea, era alrededor de un fogón de leña que ahí nos hacía, pues, rezar a cada uno una parte del rosario. Y era eso, o ella nos leía novenas de santos, o sea, entonces, y nos contaba las historias de los santos. Entonces yo creo que ahí empieza como una pequeña relación de uno de su espiritualidad. Y si esa no es alimentada por los padres o ya ahora ya en los colegios ni siquiera algunos colegios no dan ya em, esa materia que se llamaba antes religión. Entonces, esa espiritualidad de inicios creo que no se está dando si no se da en los hogares, ni en los colegios, ni nada. Esa parte cuando usted habló de eso me pareció como que me llevó a eso, ¿no? A esa reflexión. Sí, sí, Amanda, yo creo que todos necesitamos esa base. Ujú.
porque ahí nace, como usted dijo, nuestra espiritualidad, nuestro primer contacto. Ahora, es responsabilidad nuestra ir avanzando en esa madurez, ¿no? Es responsabilidad nuestra ir eh, buscando en esta fuerza del espíritu y en los diques o las riberas correctas, la vivencia de una espiritualidad profunda. Usted habla de que caemos en un estado laxo, yo le llamo, ¿no? Es decir, hoy ya no hay eso, hoy ya no hay eso. Hice la crítica en una clase, ¿no? Los padres pueden pasarse 1 hora, 2 horas, hasta 3 horas con sus hijos para enseñarles matemáticas, las tablas de multiplicar, ¿no? ¿Quién no pasó esa tortura de que tu mamá te enseñara las tablas de multiplicar y vos no te la aprendieras y bueno, salías más golpeado que otra cosa, más regañado que otra cosa? Pero podemos pasarnos ese tiempo, ¿no? Eh, pero pocas veces pasamos media hora con nuestros hijos leyendo eso, que es lo que hacía su abuelita, ¿no? Leyéndole la vida de los santos. Poco hacemos eso, ¿no? Poco invertimos en eso. Y yo creo que hoy nuestros jóvenes o nuestros niños necesitan tener al menos esa base, esa experiencia, decir, yo me acuerdo que con papi y mami hacíamos esta situación. Yo lo tuve también, ¿no? Cuando éramos niños, mis hermanos jugábamos a hacer el cultito. Uno dirigía, el otro predicaba y el otro recogía las ofrendas. Supuestamente yo siempre predicaba, no sé de qué predicaba, pero bueno, ya desde ahí empecé a aburrir a mis hermanos y aburrí a toda la gente a partir de ahí. Pero necesitamos esa base que es unirnos con Dios, eso es religión, ¿verdad? El problema cuando ya es religiosidad, cuando decís, ay, otra vez rezar, uy, no, no te puedo creer, o otra vez ir al culto, o otra vez, ya cuando te pesa todo eso es porque no hemos ido descubriendo nuestra propia vivencia espiritual, ¿no? Pero lo que vivió Amanda, no sé, creo que no sé, todos pudimos haber vivido esa parte, es fundamental que hoy evidentemente se está perdiendo, ¿no? Se está perdiendo. Yo le digo a los padres, hermanos, no piensen que la escuelita de niños los sábados es el responsable de educar a sus hijos cristianamente. La escuelita no es la responsable, la maestra de la escuelita no es la responsable. Son ustedes. Son ustedes en su casa. Aquí vienen solamente a recibir una pequeñita lección, pero la verdadera lección de una vivencia en Jesús, pues debe ser en su casa. Así que sí, me parece que sí. Permiso. Por ahí creo que, eh, por ahí lo que dice Amanda, lo que nos comentabas y lo que terminé de decir, por ahí se puede decir que todo tiene que ver con todo, ¿no? Porque esa falta de lo que decía Amanda, de que hoy por hoy no se le da importancia a inculcarle a los chicos y que estamos más pendientes a veces, y lo digo por mí mismo, del teléfono que de enseñarle a nuestros hijos, ¿no? Creo que lleva a lo otro, ¿no? A tener personas que después eh, no saben ni con quién hablarlo, ¿no es cierto? O no saben con, eh, interactuar con otra gente o pedir ayuda o se van alejando de todos, ¿no? No solo de Dios, sino de la gente misma. Entonces yo creo que es algo que se está viendo y que tiene que ver una cosa con la otra. Yo creo que lo principal es que empezar con los hijos nuestros y a veces yo lo tengo a los míos que vienen y me dicen, papá, contame una historia de la Biblia, ¿no? Y yo digo, oh, estoy cansado. Y después me pongo a pensar si mi abuelita o mi mamá me hubiera dicho eso cuando yo era chico, no iba a saber ni una, ni siquiera una historia de la Biblia o hubiera compartido ese momento que hasta hoy me acuerdo con ella, ¿no? Ujú. Entonces, eh, depende de uno, ¿no? De fortalecer también a los chicos en esas situaciones. Y por eso pienso, hermanos, que esta segunda, ¿dónde está el centro de tu espiritualidad? Tiene que ver con la vivencia de Jesús, con la vivencia de la buena noticia, con lo que Él
Y yo creo que debemos en algún momento desarrollar programas que enseñen a nuestros hijos esto, ¿no? Que no solo les enseñemos de Sansón, de Daniel, de Abraham, o sea, eso está lindo, ¿no? De que el arca de Noé está bien, pero todo tiene que ir, todo tiene que desembocar en Jesús y decir, bueno, Jesús es el referente, ¿verdad? ¿Por qué Dios salva a la humanidad del diluvio? Porque ama al hombre, como Jesús amó a las personas. Es llevarlas a ese punto, quienes tienen esta oportunidad de tener hijos, pero no solo tus hijos, ¿no? Si tienes la oportunidad de trabajar con la escuelita de niños o alguna reflexión para los padres, tus nietos, etcétera, creo que valdría la pena desarrollar esos vínculos de espiritualidad, creo yo. Bueno, hermanos, pues muchas gracias, gracias por su atención, Dios les bendiga, gracias y nos vemos mañana en la clase de Apocalipsis y en espiritualidad nos vemos el jueves, Dios mediante. Cuídense mucho, les mando un gran abrazo, bendiciones.